Saludos mis hermanos, el Señor continúe bendiciéndonos a todos. Nos corresponde en esta ocasión el tema Dios habla con propósito. Un tema que espero que en esta reflexión Dios nos hable a cada uno de nosotros y que su Espíritu Santo esté ministrando esta palabra en nuestras vidas. Dios siempre ha tenido propósito y cuando se ha dirigido a nosotros, cuando nos ha hablado, tiene un propósito. Hemos venido desarrollando el material del texto que se denomina Mi experiencia con Dios. Hemos visto la unidad 1 y hoy estamos concluyendo la unidad 2. Quiero tratar 3 temas dentro de este Dios habla con propósito. El primero es que Dios siempre ha hablado al hombre. Segundo, cuando Dios habla es el momento pertinente para responderle. Y tercero, Dios desarrolla el carácter necesario para que cumplamos su propósito. Dios siempre ha hablado al hombre, lo ha hecho desde siempre. Segundo, cuando Dios habla es el momento pertinente para responderle. Y tercero, Dios desarrolla el carácter en mí para que yo pueda cumplir su propósito. Le invito a que tengamos un pasaje de fondo, el pasaje principal, y lo encontramos en Génesis 12, verso 1 al 9. Me permito leérselos. Dice la palabra del Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham. Ten en cuenta que está diciendo había dicho. O sea, ya había hablado con Abraham. No es en Génesis 12:1 exactamente donde él está hablando, ¿no? Ya había hablado. O sea, traía una relación de diálogo con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, es la promesa, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba en toda la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Ese es el texto. Mis hermanos, todos los seres humanos con capacidad de raciocinio, cuando ya tenemos capacidad de razonar, en alguna medida hemos tenido una relación con Dios. Algunos tienen el conocimiento de que Dios existe, que Dios ha sido el creador del universo y el creador nuestro. Otros han podido tener una relación mucho más cercana y participan en cultos, en actividades donde se alaba a Dios, donde se escucha la palabra de Dios. Otros han sido negativos, otros han sido de rechazo. Su relación con Dios ha sido de rechazarlo. Algunos de pronto sencillamente de conocimiento analizan, observan las cosas y saben que hay un creador, ¿cierto? Es algo intelectual. Pero hay otros
que hemos podido conocer mejor al Señor a través de su palabra. Hemos podido aprender de que hay un Dios soberano, un Dios creador, un Dios de amor, un Dios que ha hecho todo para salvarnos, y hemos crecido en esa relación personal con Él. Entonces, hay diferentes formas de relacionarnos con Dios. La humanidad algún día decía que tal vez más del 90% de la humanidad no reconoce a Dios en su vida y está alejado y apartado de Él. Son las consecuencias que tenemos de lo que está pasando en el mundo. Entonces, puede haber una relación de encuentro con Dios, y la Biblia nos va a hablar mucho al respecto de esas relaciones. Bueno, una relación siempre va a fundamentarse en el diálogo, en lo que hablamos. Y Dios siempre ha buscado hablar con el hombre. Y siempre ha tenido un propósito para hablar con el hombre. Ojalá nuestra relación con Dios sea esa relación íntima de amistad, cercana, una relación personal, una relación espiritual, una relación de amor y de gratitud. Cuando hemos conocido quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, yo creo que nuestra reacción tiene que ser de amor, de amarlo a Él, y de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, en esa medida me va a motivar para que esa relación sea muy íntima, de mucha amistad con Él, y que traiga a mi vida armonía, que traiga alegría también, alegría de vivir, reconociendo lo que Dios es y lo que ha hecho, que pueda satisfacerme como ser humano. Es que la satisfacción del ser humano es Dios, es Cristo. Que pueda darme esa confianza, esa seguridad, fortalecer mi fe y me ayude a crecer integralmente. Bueno, el texto, mi experiencia con Dios, pretende, a través de la experiencia de estos dos señores que son los escritores, se llaman uno Enrique Blackaby y el otro Claudio Kim, pretende ayudarnos a que nosotros podamos crecer en nuestra relación personal con Dios. Nos van a dar unas pautas fundamentadas en la palabra, claro, unos preceptos fundamentados en la Biblia de cómo puedo fortalecer mi relación personal con Dios para conocerlo a Él, para conocer su voluntad. Eso es fundamental. Y también la voluntad de Dios para mí. Básicamente eso podemos decir como síntesis del texto. Pretenden ayudarnos a crecer espiritualmente en nuestra relación con Dios para que conozcamos quién es Dios, cuál es su voluntad para la humanidad y cuál es su voluntad para mí. Eso me ayudaría mucho en mi vida espiritual. Entonces, el material está organizado en 12 unidades. Cada unidad tiene 5 lecciones, lo que he visto, tiene 5 lecciones. Y es un material de estudio con una metodología participativa que nos ayuda. El pastor Alberto, nuestro pastor, los ancianos, han tenido a bien que desarrollemos ese material con toda la iglesia en estos meses. Hoy estamos cerrando la unidad 2. Quiero recontarles rápidamente así. La unidad 1 trató los temas de que Jesús es el camino, Jesús es el modelo. El tercero fue aprendiendo a ser siervos de Dios. El cuarto y quinto, Dios obra a través de su siervo, en 2 partes. Esa fue la unidad 1, ya la miramos. Ahí estuvo la hermana Diana, creo que la hermana Ellen, alguien más trabajó esa unidad. Ya nos enseñaron en esa parte. Nos lleva a que conozcamos, ¿cierto? ¿Cómo conocer cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? Para mí, básicamente. En la unidad 2 se denomina mirando a Dios. Hoy vamos a concluir esta unidad. Como servidores del Señor, nuestra confianza debe estar centrada en Él. Lo que dice Salmo 27, ¿cierto? Dice la palabra: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre de nuestro Dios confiaremos.
Nuestra confianza debe estar siempre en el Señor. Si le he conocido, si he podido conocer lo que Él es, soberano, el creador del universo, todopoderoso, que nada está fuera de su control, absolutamente todo, mi vida está bajo su control. Si he visto lo que Él ha hecho por muchos y por mí, entonces creo que podríamos decir como el salmista, que mi confianza está en Él. El primer tema que vimos allí y nos estuvo enseñando la hermana Dora, el primer y segundo tema, vida centrada en Dios. Estamos hablando de la unidad 2, vida centrada en Dios, que me lleva a pensar lo que dijo Pablo, negarnos a nosotros mismos y dejar que Cristo gobierne nuestra vida. A eso me lleva. Eso permitirá que mi vida esté centrada en Dios, cuando yo dejo que Cristo gobierne mi vida. Negarme a mí, como Pablo le decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Dios. Dios jamás ha pedido que nosotros soñemos qué quiero hacer yo por Dios. Ya Él lo definió, ya lo dijo. Ahora, hacerlo de esa forma, ¿cuál sería bueno? Es bueno, porque yo puedo pensar cosas buenas, pero recuerda, mi hermano, que es que nosotros somos imperfectos, y por muy bueno que pensemos y queramos y hagamos las cosas, nunca van a tener ese valor de ser perfectas, que sean avaladas por Dios, ¿sí? Entonces es mejor hacer la voluntad de Él, es mejor como Él lo dice, como Él nos los ha definido. Entonces Pablo dijo eso, ¿cierto? Aún mismo Jesús dijo que Él no hablaba lo de Él, sino lo que el Padre le decía. Son dos ejemplos interesantes de cómo sujetarnos a Dios. El Señor Jesús lo hizo y Pablo también nos lo mostró. Pablo dice, ya no vivo yo, y Jesús dijo, lo que yo hablo, no lo hablo por mí mismo. El segundo tema fueron los planes de Dios y los nuestros, y es hacer esa relación, que yo tengo muchos planes, pero cuando yo conozco a Dios, yo tengo que someterme a su voluntad. Entonces ya no son los míos, son los de Él, los que van a primar en mi vida, lo que Dios quiere que yo haga. Los míos ya pierden valor, ¿sí? Los míos son pasajeros, ahora los míos también son egoístas. Si las cosas son en mi vida como yo quiero, eso es egoísmo, ¿sí? Y ante Dios, esos planes míos no tienen valor, no van a tener efecto por mi imperfección, que yo soy imperfecto. Los planes de Dios y los nuestros. Entonces, ¿cómo están tus planes? ¿Cómo están los de Dios? ¿Cuál estás siguiendo? Comprender lo que Dios está a punto de hacer es más importante que lo que yo quiero hacer por Él, ¿sí? Comprender lo que Dios está haciendo, cuál es su voluntad y lo que quiere que yo haga es más importante que todo aquello que yo quiera hacer por Él. Entonces lo mío debe quedar en segundo plano. Ahora, es que somos servidores, ¿cierto? Somos servidores de Dios. El siervo hace lo que su Señor le dice, no lo que Él quiere. Aún el siervo entiende que hasta su misma vida está en manos de su Señor. Entonces, todo lo que Él quiere lo coloca a un lado y hace la voluntad de su Señor. Debemos ajustar nuestras vidas a lo que Él va a hacer. No puedo hacer la voluntad de Dios a mi manera, tengo que hacerla como Él quiere. Ahora, si recuerdas, si haces un panorama bíblico rápidamente de todos aquellos hombres y mujeres que aparecen en la Biblia que hicieron la voluntad de Dios, siempre se negaron a ellos e hicieron como Dios les había dicho, como Dios les estaba ordenando. Eso es diciente para nosotros. El tercer tema allí fue Dios toma la iniciativa. Nos hablaba el hermano Luis Campo. Dios toma la iniciativa, y también nos hablaba Dios habla a su pueblo. En estos dos temas, Dios toma la iniciativa. Filipenses 2:13, que nos habla de que el querer y el hacer en nosotros lo dispone Dios. No es mi voluntad, no es lo que yo sea capaz de hacer, es lo que Dios quiere que haga y que Él me va a capacitar. Él me va a cualificar a mí para que yo logre hacer una misión, una obra para Él. Filipenses 2:13 tengo allí, en Dios toma la iniciativa.
La iniciativa siempre ha sido de Dios, no ha sido mía. Igual te invito a que mires la Biblia. Cuando Dios ha hablado, cuando Dios ha ido a alguien, ha sido Él, la iniciativa es de Él, el plan es de Él y la forma de hacerlo es de Él. Entonces, cuando yo logro entender eso, yo me sujeto totalmente y lo hago por amor y en gratitud a Dios, no contra la voluntad. Pero cuando no entiendo eso, siempre estaré peleando, siempre estaré queriendo hacer las cosas a mi manera y estoy peleando conmigo mismo y peor con Dios. Mi hermano, este material ha sido de mucha bendición para muchas personas en el mundo. Por eso sé que el pastor y los ancianos han tenido la buena voluntad de que lo compartamos nosotros y bueno, gracias a Dios nos han llamado a varios que en alguna medida lo hemos ya estudiado para que se lo compartamos a la iglesia. Yo espero que este material, hermano, nos edifique, que fortalezca nuestra fe y nos permita comprender que Dios quiere que estemos en su obra trabajando, pero que lo hagamos a su manera porque es la forma como tienen éxito los proyectos de Dios, no a nuestra manera. Entonces Dios toma la iniciativa, Dios habla a su pueblo, que es el cuarto texto. Recordemos que aún Hebreo nos dice a nosotros, vamos a leerlo, vamos a buscar Hebreos en el capítulo 1, mismo al iniciar el escritor de Hebreo dice algo muy interesante. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, desde el principio, en muchas ocasiones, no solo una vez, y de muchas maneras, como Dios nos habla. O sea, Dios tiene todas las formas de hablar. A los padres, dice, y de muchas maneras a los padres por los profetas, y el escritor se viene al tiempo de los profetas, pero podemos, según la historia bíblica, podemos irnos mucho antes de la creación y vamos a ver que Dios ha estado hablando. En estos tiempos, el escritor de Hebreos habla en el tiempo de los profetas. Recuerden que los profetas están en su ministerio lo ejercen en el tiempo de los reyes, cuando ya están en la tierra prometida. Entonces Dios usa a estos hombres, que son como la voz de Él para hablar del pueblo. Entonces Dios usa a los profetas. Y como el escritor de Hebreos es de nuestro tiempo, es luego de Jesús, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, y se va a la misma creación, antes de la creación. Entonces es muy diciente el texto cuando habla primero que a través de los profetas y ahora a través de su Hijo Jesucristo. Ubícate en el tiempo y podemos comprender lo que el escritor de Hebreos está diciéndonos. Dios ha hablado, siempre ha hablado. Bien, y llegamos al quinto tema de esta unidad, que es Dios habla con propósito, que es lo que particularmente yo quiero compartir en esta noche con ustedes, hermano. Dios habla con propósito, es nuestro tema. Primero quiero que pensemos en esto, hermano. ¿Has escuchado un charlatán? ¿Qué es un charlatán? Piénsalo. El diccionario diría lo siguiente, o dice, persona que habla mucho o demasiado sobre temas sin trascendencia. También dice persona que por indiscreción cuenta cosas que no debería. Y es sinónimo de hablador, de parlanchín, de cotorra, de farsante, de indiscreto. Recuerda lo que dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras la transgresión es inevitable. Estoy hablando en la versión de las Américas. En las muchas palabras la transgresión es inevitable. En algunos textos dice el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras. La Biblia
y los proverbios sobre todo nos llaman a ser comedidos cuando hablamos, a no hablar demasiado, porque cuando hablamos demasiado cometemos errores, ofendemos, agredimos, somos indiscretos y molestamos a otros. Particularmente creo que debemos ser comedidos al hablar. Aun cuando tenemos un auditorio que nos está escuchando, debemos ser muy, muy cuidadosos para no ofender por la diversidad que tenemos. Son tantas personas, tantos pensares, diversidad de personas, entonces debe ser muy cuidadoso. Dios nunca ha sido charlatán, hablando de todo y de nada. No, Dios ha sido muy puntual siempre en lo que ha dicho, y su palabra nos lo puede confirmar. El primer tema que les propuse en el tema que nos corresponde, o sea, el subtema, pues, el tema es Dios habla con propósito. Ese es el tema. Y el primer subtema de él es: Dios siempre ha hablado al hombre. Siempre. El hermano Luis nos hablaba un poco de ello en su participación anterior. Dios siempre ha hablado al hombre. Y te invito a que tengas la Biblia así panorámicamente en tu mente, y vamos a encontrar que siempre Dios ha estado hablando, y es Él el que busca hablar, no es el hombre. Analízalo y encontramos eso. Desde siempre Dios ha tenido un propósito para hablar con el hombre. Recordemos, por ejemplo, a Adán. Dios era el que buscaba a Adán para hablar. ¿Y cuál era el propósito en Adán? Establecer la raza humana, los seres humanos en la tierra, para que administraran su creación. Podemos decirlo en esa forma. Vamos un poco más abajo. Noé, bueno, sí, aparece Noé, porque de Noé se habla bastante en la Biblia. Con Noé era como salvar una familia para repoblar a la tierra de gente buena. Pero antes de Noé hay un hombre que la Biblia habla poquito, pero es muy diciente. Y ese hombre es Enoc. Las referencias de Enoc son pocas en el Antiguo Testamento, y Hebreos lo tiene en el capítulo 11, lo referencia como un hombre de fe. En el capítulo 5 de Génesis, del verso 21 al 24, sencillamente dice que y caminó Enoc con Dios. Y en el 24 por ahí dice que Dios lo llevó, no vio muerte. Y acá con mi esposa y mis hijos pensábamos, bueno, ¿cómo sería ese caminar de Noé? ¿Cómo sería esa relación? ¿Cómo sería ese diálogo de Enoc con Dios? Dios anduvo al lado de Enoc. Enoc anduvo con Dios hasta que desapareció. Y si la Biblia registra así, esa relación fue una relación satisfactoria, una relación alegre, feliz, de crecimiento para este hombre, de intimidad. Fue permanente. Es rico pensar en eso, aunque son unos cuantos versos, pero es muy rico pensarlo. Tenlo pendiente, Génesis 5, 21 al 24. Mi caminar con Dios me ha llevado a conocerlo, a saber cuál es su voluntad para conmigo. Mi caminar con Dios ha sido satisfactorio, es algo de lo cual estoy feliz, alegre. Mi vida se llena de satisfacción y de alegría con ese caminar con Dios. Bueno, dejo hasta ahí porque no es el tema exactamente, pero sí quería que lo tuviéramos en mente. Dios ha hablado siempre. Dios siempre ha buscado hablar con el hombre. Bueno, valga que Enoc aparece ahí, es descendiente de Sem y es
está en la línea mesiánica, por eso aparece en la Biblia también. Más adelante encontramos a Abraham. Analizamos a Abraham, que es un hombre del cual hemos estudiado mucho, hemos leído y hemos estudiado muchas veces, se nos ha enseñado mucho de él. El padre de la fe, el hombre que hablaba con Dios, ¿cierto? Pero si analizamos, es Dios quien viene a Abraham. Es Dios quien siempre está buscando a Abraham para hablarle. Y lógico, Abraham responde. Lo bueno de Abraham es que responde inmediatamente. ¿Y qué quería? Dios tenía un propósito: establecer un nuevo pueblo en la tierra que tuviera una moral y una espiritualidad diferente a todos los pueblos que eran corruptos en la tierra. Dios quería establecer un pueblo que lo conociera, que lo reconociera, que le adorara y le sirviera, y que fuera además de eso luz a todos los pueblos del mundo que se habían corrompido en gran manera. Entonces Dios quiere, el propósito del diálogo, de ese buscar a Abraham para hablar, es establecer en él una nación diferente. Más adelante encontramos a Moisés, y Moisés era el hombre que hablaba cara a cara con Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios hablar con Moisés? Libertar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Tiene un propósito. Dios no anda por ahí buscando con quien hablar para gastar el tiempo. Siempre que Dios te hable, te busque para hablar, tiene un propósito. Después de Moisés, ya cuando el pueblo está establecido en la tierra, encontramos los jueces. Dios hablaba con hombres, con mujeres, para que lideraran el pueblo y los libertara de sus enemigos. Hay un propósito. Esos hombres y mujeres fueron guerreros, sobre todo, que libertaron al pueblo de todos esos pueblos vecinos que quedaron por allí y que les robaban el pan, que los atacaban y había muerte, etc. Después encontramos a los profetas, más que todo en el tiempo de los reyes. ¿Y cuál era el propósito de Dios hablar con los profetas? Que a través de ellos Él declaraba el pecado del pueblo para que se arrepintieran y salvarlos. Ese era el propósito de Dios. Y luego encontramos al Señor Jesucristo, que vino, que se humilló haciéndose humano para salvar a la humanidad de la condenación y de la muerte eterna. La máxima, ¿cierto? Lo máximo, y que es nuestra esperanza de gloria hoy, el regreso de Jesús por su iglesia. Entonces, mi hermano, Dios siempre ha hablado. Y si hablamos de nosotros hoy, tenemos que decir que Dios nos dejó su palabra escrita, que es su revelación perfecta. En alguna medida yo siempre evito hablar de que Dios me reveló, porque es que la revelación ya está, ¿cierto? Entonces Dios me habla a través de lo que me dejó aquí escrito. Y yo tengo sobre todo dos cosas magníficas hoy para cómo Dios me habla: su palabra y su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo usa muchas formas diversas para hablar. Entonces, mis hermanos y amigos, Dios siempre tiene un propósito al hablarnos. Y usa toda forma. Él es soberano, usa toda forma. Su palabra escrita, su Espíritu Santo, las circunstancias. Ejemplo, lo que está pasando ahora en el mundo con esta pandemia, Dios está hablando. Dios nos está hablando a través de ello. Y es una prueba para la humanidad. Yo diría, antes que castigo, esto es una prueba para la humanidad. Y nos está diciendo a nosotros, con esta misma prueba, lo que deberíamos hacer. Entonces, a través de las circunstancias, Dios nos habla. A través de la iglesia, cuando nos congregamos, hermano, vamos a adorar a Dios y vamos a atenderlo a Él. Y allí Dios nos habla. Y Dios usará muchas formas, a través de los cánticos, a través de la palabra, en la oración. Su Espíritu está allí. Y usa muchas formas para hablar. Y muchas otras. Ya ese es un tema para que de pronto profundicemos un poco más. Pero Dios usa a muchos de nuestros hermanos para que a través
de esos ministerios que ellos están desarrollando para Él, para servirle, y los dones que Dios ha dado a cada uno. A través de ellos Dios nos habla, nos esclarece cuál es su voluntad para con la humanidad, para con la iglesia y para con cada uno de nosotros. Pero siempre Dios tendrá un propósito. Entonces, primer punto, Dios siempre ha hablado al hombre. Segundo, cuando Dios habla, es el momento pertinente para que yo responda. Cuando Dios me habla, es el momento preciso para que yo responda. No es mañana. No es déjame que yo haga esto primero y después. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a aquel hombre? Es en el momento. Si en el momento te está hablando, entonces es el momento pertinente para que respondas a Él. En nuestra práctica normal, nuestra praxis de vida, usualmente esperamos que en la vida devocional, en el devocional diario que yo hago, Dios me hable de tal forma que yo me sienta bien en todo y todo el día. Esa es más o menos nuestra práctica, ¿cierto? Pero esa sería una forma como egoísta, porque es lo que yo quiero, no es lo que Dios está queriendo. Entonces sería un poco egoísta. Si deseo que Dios soberano me hable, debo estar listo para que Él me esclarezca, aún usemos el término, me revele aquí a mi mente lo que Él está haciendo allí donde estoy, y yo pueda entonces unirme a esa obra que Él está haciendo y así entender su voluntad y cumplir con su voluntad. Entonces, allí donde me encuentro, Dios no acude a nosotros a charlar un rato solamente, a gastar un tiempo que no saben qué usarlo. No, Dios siempre está trabajando, siempre tiene propósitos. Así que un segundo, un minuto, una hora, una palabra de Dios siempre tendrá propósito. Es la forma de Él, siempre está trabajando. La Biblia misma nos muestra que Él siempre tiene un propósito para hablarnos y por el medio que Él use. En el momento en que Dios habla, es el momento en el que yo debo responder. Ese es el momento apropiado según Él, no según mi persona. Según mi persona, yo diría, bueno, déjame que yo termine esto y entonces hago. Entonces, vámonos al texto que de principio leímos, que es Génesis 12, y veamos ahí en el caso de Abraham un ejemplo para nosotros. Génesis 12. Voy a permitirme tenerlo aquí para ir viendo algunos textos. Lo primero es que Dios tiene un propósito, y en este caso es levantar una nación en Abraham. Génesis 12, el verso 2, que dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Claro, Dios está bendiciendo a Abraham, pero miren que el propósito va más allá. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, cuando Dios viene a Abraham a hablar, es porque tiene un propósito claro y que ha decidido Él, que es Abraham, quien lo va a hacer. Ahora, me decía mi esposa, Rudy, si yo no respondo a Dios, entonces Él busca a otro para que cumpla ese propósito. Él va a buscar a otro. De tal forma que cuántas cosas tal vez he perdido de hacer para Dios por no responder en el momento, o por decirnos más tarde, cierto. Eso es posible que haya pasado. En alguna medida, algunas veces he escuchado a algunos hermanos que es posible que entonces yo retenga y atrase lo que Dios quiere hacer. Sí. Entonces, o Dios busca otro, o se atrasa la voluntad de Dios. Y yo no recibo la bendición porque, mire, el propósito es: haré de una nación grande, pero Él también va a ser bendecido. Y te bendeciré, y haré de ti, dice Dios. Primero, entonces, que Dios tiene un propósito con Abraham, al hablar con Abraham. Segundo, es que Dios es quien habla a Abraham. Si no es el proyecto de Abraham,
No es que Abraham se planteó aquello y Señor, mira qué buen proyecto, vamos a hacerlo, o ayúdame a hacerlo. No, Dios es el que tiene el proyecto y es el que viene a hablar con Abraham. El verso 1a, en la parte A dice, y el Señor dijo a Abraham. En la Reina Valera dice, y Dios había hablado a Abraham. Ya Dios era quien había hablado. No era Abraham el que estaba ahora hablando, Señor, yo quiero hacer esto para ti, yo me siento capaz, yo tengo la capacidad para hacerlo y lo quiero hacer. No, Abraham se está sujetando al proyecto de Dios. Entonces es Dios quien habla a Abraham. Segundo. Tercero, Abraham debe hacer varios ajustes. Recuerdo lo que le he dicho, es que yo soy imperfecto. Entonces, para yo hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que obrar en mí. Y yo tengo que hacer ajustes en mi vida. La segunda parte del verso 1 y del verso 4 dice, capítulo 12, 1. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, vete. Dios habla a Abraham, le dice cuál es el proyecto, entonces ahora le dice, tú tienes que hacer unos ajustes, tú no puedes cumplir este propósito aquí, en casa de tu padre, no, tú tienes que moverte a donde yo te voy a indicar. Imagínense cuánto implica eso en la vida de Abraham, que ya es una persona que está cómoda, que Dios lo ha bendecido y él es rico, en su tierra ha prosperado, tiene muchos bienes, tiene su familia allí. Y Dios le dice, ahora tienes que salir. O sea, ¿cuánto deja Abraham en la parte social, la familia y todo eso? Pero también en las posesiones tuvo que dejar. Él salió con muchas cosas, pero aún su tierra, eso lo deja. ¿Qué tengo yo que hacer? Para servirle a Dios, ¿qué ajustes tengo que hacer en mi vida? En lo social, en lo moral, en lo que tengo. De pronto, en mi vida personal, conmigo mismo, ¿qué ajustes tengo que hacer? ¿Qué debo dejar yo? Abraham hizo ajustes. Y el cuarto, Abraham tuvo que obedecer inmediatamente, no a su manera. El verso 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Tal como el Señor. O sea, no fue a la manera de él. No fue cuando él quiso. Abraham obedeció inmediatamente. Eso es fe. Porque Abraham no sabía dónde iba. No conocía esas tierras. Y Dios le había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, a donde yo te mostraré. Abraham creyó y obedeció a Dios y salió inmediatamente. Entonces es un gran ejemplo para nosotros, mi hermano. Cuando Dios me habla, cuando Dios te habla, es el momento perfecto en que Él está actuando y entonces yo debo unirme a su trabajo. Él quiere que yo responda. Ese es el deseo de Dios. De lo contrario, Él no me hubiera hablado. Si Dios te habla, Él está esperando que responda. De lo contrario, no eras tú. Pero Dios ha tenido la gracia de llamarte para que le sirvas. Entonces, qué bueno, mi hermano, que podamos pensar en esto hoy y mirar qué ajustes tengo que hacer yo en mi vida para poder servirle a Dios. El tercer punto, mis hermanos, es Dios tuvo que trabajar con Abraham para que Abraham, ese hombre que venía de su estilo de vida, sus principios y esto, que tenía ya su formación, pues amoldara, hiciera los ajustes necesarios y su carácter se pudiera ajustar a lo que Dios quería hacer a través de él. Dios llama a Abraham. Abraham responde al llamado de Dios y lo hizo inmediatamente. Eso es sumamente importante. Y comienza a hacer los ajustes. Sale de su tierra a lo que Dios le está indicando. Pero ¿cuántos años duró para que se cumpliera la promesa en Abraham de su hijo?
25 años. Fueron 25 años, que sería un tiempo bastante largo. Génesis 12, el verso 4, nos dice que tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y si nos vamos ya al 21, vamos a encontrar que fueron 25 años después. ¿Por qué Dios no lo hizo en el momento cuando llamó a Abraham? Dios tenía todo el poder, podía hacerlo en el momento. Ahora, fisiológicamente, tanto Abraham como Sarai estarían en mejores condiciones que 25 años después. Mas, sin embargo, Dios espera 25 años. ¿Cuál es el propósito de Dios? Trabajar con Abraham, hacer un proceso de cambios, de ajustes en la vida de Abraham, para que Abraham sea el padre de ese hijo, que es Isaac, que requería Dios. Pero más aún, que Abraham fuera ese padre de toda una nación, de todo un pueblo. Y ahí tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué necesito hacer yo para que yo sea esa persona que Dios quiere para cumplir un propósito? Y ese propósito podría ser en una persona, pero también en todo un pueblo, en toda una nación. Entonces es algo digno de que nosotros reflexionemos y seamos críticos hacia adentro de nuestras vidas y podamos hacer los ajustes, porque Dios está llamando. Dios me ha llamado, Dios te ha llamado, y es necesario que yo haga los ajustes para que no sea a mi manera, sino a la manera de Dios. Dios esperó 25 años, todo un proceso, para producir el padre que necesitaba su hijo Isaac, pero más aún el padre de toda una nación. La calidad de padre que afectaría la calidad de todas las generaciones posteriores. Igual nosotros creo que a nivel familiar debemos pensarlo. Dios desarrolla el carácter para la tarea que nos encomienda. Es Él, no soy yo, es Él, a través de todos los medios que Él quiera usar, pero Él es el que va a hacer la tarea en nosotros, de transformarnos, de cambiarnos, de hacer los ajustes. Existe un principio bíblico, lo fundamentamos en Mateo 25, 21. Varios versos de ese párrafo nos los van a enseñar en la parábola, donde Dios dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por lo general, casi de lógica, que Dios nos llama y casi siempre vamos a tener que comenzar con unas labores pequeñas, entre comillas, pequeñas. Y en la medida que yo soy fiel, le sirvo, hago la obra como Él me indique, como Él quiere, entonces Dios me va dando a mí mayores trabajos, mayores obras, y me llevará hacia adelante, como este principio que hay en esta parábola. Es Dios, no soy yo. Cuando no soy fiel, como el tercero que hubo ahí que mejor enterró el talento, no voy a poder tener las bendiciones. Es lo que va a pasar. Si quiero experimentar la obra de Dios en mi vida, entonces yo tengo que responder inmediatamente a Dios. Tengo que hacer los ajustes necesarios en mi vida y obedecer a lo que Él me ha dicho, según lo que Él me ha dicho, no según mi manera. A mí me gustaría escuchar: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo te parece a ti? ¿Qué te gustaría escuchar de Dios? Mi hermano, el Señor tiene todo el derecho de interrumpir mi vida. De pronto tú estás cómodo, tú has logrado, has tenido todo lo que hasta el momento, lo que tienes ahora, lo que tú eres y lo que tienes ahora. Si tú quieres servirle al Señor, le estás sirviendo, es posible, pero es muy posible también de que en ese propósito de servirle, tú tengas que hacer algunos ajustes en tu vida. Y Dios tiene todo el derecho. Él fue el que te creó, Él fue el que te salvó, Él es quien te ha bendecido, Él es quien ha hecho en ti lo que tú eres hoy. Entonces, Dios tiene todo el derecho de interrumpir mi vida, porque cuando yo le recibí, le dije: Señor, yo entrego toda mi vida,
Y eso implica de que todo mi ser, lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo, están sujetos a la voluntad de Dios. Es lo que implica. Lo que a veces en la praxis no es muy cierto en nuestras vidas, pero ese es el pacto nuestro con Dios. Que mis pensamientos, mis emociones estén sujetas a Él para que mi voluntad proceda según la voluntad de Él. Mi cuerpo también obedezca, mi espíritu también obedezca. Pablo dijo, con Cristo, dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, todo lo que yo soy, lo que he sido, está en la cruz. Y tú sabes el propósito de la cruz de Cristo. Llevar allí todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, todo lo que no estaba bien, llevarlo, crucificarlo ahí, que es someterlo, es dominarlo. ¿Cierto? Y Él de allí descendió a la tumba, sepultarlos para siempre. Pero luego resucitó, ¿cierto? Para una nueva vida. Eso nos enseña el apóstol Pablo. Para una nueva vida. Entonces mira el valor que tiene la obra de Cristo. Así que cuando yo le acepto a Él como mi Salvador, eso es lo que pasa a mí, espiritualmente pasa en mí. Que yo toda mi vida la dejo, la crucifico allí, va a la muerte, pero me levanto a una nueva vida en Cristo. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, negarme. Ya no son mis deseos, no son mis anhelos, no son mis proyectos, no son mis planes, ni mis metas. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora Él es el que domina todo mi ser, toda mi vida. Entonces se cumple la voluntad de Él, no la mía. Y lo que ahora vivo, porque estoy aquí todavía en la tierra, yo no he muerto ni tampoco he subido al cielo, y lo que ahora vivo, el apóstol es muy consciente de eso, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, estoy aquí en la tierra, me he entregado y me he sujetado a la voluntad de Dios en Cristo Jesús, y aunque estoy aquí en la tierra, lo que yo hago ahora, lo hago siempre con la visión en el cielo, por fe en Cristo Jesús. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Oremos, mi hermano, te invito a que cierres los ojos y que esta palabra que hoy hemos compartido, la reflexión de ella, nos edifique y sea de bendición para nosotros. Oremos. Señor, en este caminar contigo, tú nos lleves a crecer cada día más en conocer mejor tu voluntad para la humanidad y para cada uno de nosotros. Sé que es mejor hacer tu voluntad que hacer la mía. Como nos lo enseña el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Perdóname, Señor, perdónanos por nuestros egoísmos, por nuestras desobediencias, por nuestras rebeldías. Propongo hoy estar atento a tu voz para obedecerte, para unirme a tu obra, Señor. Guíame en los ajustes y los cambios que debo hacer en mi vida. Tal vez son muchos. Guíame por tu Espíritu Santo. Reconozco que cuando me hablas, tienes un propósito específico en ese momento. Ayúdame a entenderlo, así como me lo enseña tu siervo, refiriéndose en tu palabra. Todos esos hombres, todas esas personas que obedecieron a ti, Señor, nos enseñan hoy. Por favor, ayúdame a ser fiel en el hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por la exhortación que nos traes hoy por tu palabra en esta ocasión. Ahora clamamos a ti porque obres con misericordia y nos guardes, nos protejas de toda esta pandemia que actualmente está en el mundo, en nuestra familia. Guarda nuestra familia, guarda nuestra iglesia, guarda al pastor Alberto, Señor, a su familia, a nuestra ciudad, al departamento de Córdoba y a nuestro país Colombia. Oramos, Señor, a ti por protección para todos, especialmente por el personal de salud, por la fuerza pública. Señor,
por el presidente, por todo su equipo. Guárdanos. Llena de sabiduría a este hombre, Señor, que gobierna Colombia, para que Él tome las decisiones más acertadas. Pero que tu misericordia, tu gracia y tu amor estén sobre toda Colombia, Señor. En el nombre de Jesús oramos dándote gracias. Amén.